bienvenidas una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando un nuevo programa de esta iniciativa que llamamos Proyecto Legislativo. Si es la primera vez que entras a este programa, va a estar apareciendo seguramente una ventana de YouTube que te va a llevar a la lista de reproducción para que veas todos los programas anteriores con todos los proyectos que hemos tratado. ¿Por qué digo proyectos? Porque en este espacio lo que hacemos es contar de esos proyectos de ley que buscan transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas, proyectos de ley que se tratan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe y contados en este espacio por sus propios autores. Hoy en este programa, en este 14º programa de Proyecto Legislativo, va a estar hablando con nosotros el senador del departamento de la capital, Marcos Castelló, quien va a hablar de un proyecto que ya obtuvo la media sanción, como es la declaración de ciudad a Sauce Viejo, y vamos a aprovechar la oportunidad para consultarle algunos otros temas que tienen que ver con la actividad legislativa, como por ejemplo la situación de los trabajadores de la cultura. También la diputada Silvia Ciancio va a hablar de su iniciativa que tiene que ver con la creación de equipos interdisciplinarios de salud mental para atender a los trabajadores sanitarios afectados por la pandemia del coronavirus. En el mismo sentido, otro proyecto que tiene que ver con un protocolo de humanización del acompañamiento a personas internadas que han sido afectadas por la enfermedad del COVID-19 y también para aquellas que están internados o internadas por algunas enfermedades terminales. También, por último, el diputado Palo Oliver va a hablar con nosotros sobre este proyecto que también obtuvo una media sanción, que es modificar el régimen de las licencias y permisos para los trabajadores del Estado provincial, ampliando lo que es la licencia por paternidad. También, a su vez, nos va a contar sobre una iniciativa que tiene que ver con regular la actividad del juego online en la provincia de Santa Fe. Todo esto vamos a estar tratando en este 14º programa de Proyecto Legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al senador del departamento de la capital, Marcos Castelló. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer y gracias por esta invitación. Bueno, en principio me gustaría preguntarle por el proyecto de ley que ya obtuvo la media sanción en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con declarar ciudad a Sauce Viejo. ¿Qué me puede contar? Sí, decirte que con mucha alegría impulsamos esto que para nosotros es un acto de justicia, por decirlo de alguna manera. Es más que justificado y más que merecido por todos los sauceños y sauceñas, que claramente ya no tienen más nada que demostrar, porque si lo vamos por el lado cuantitativo, sabemos que hay alrededor de 18.000, entre 18.000 y 20.000 habitantes ya en Sauce Viejo, algo que desde el último censo que por ahí arrojaba una población de 10.000 o a un poco menos, ha crecido demográficamente y muchísimos santafesinos y gente de otros lugares han decidido ir a vivir a Sauce Viejo y radicarse. Y de esa manera, creo que el plan Procrear, creo que todos los atributos que tienen que están, son muchos los que tiene Sauce Viejo como para enamorar, lo ha hecho y a la perfección. El vecindario, decir que es un vecindario muy cálido, gente que está predispuesta siempre a dar una mano, siempre que pasa algo, el sauceño se destaca por sus buenas costumbres, por su tradición. Decir también que a analizar lo que es el hoy con un predio, con un parque industrial que realmente no tiene nada que envidiarle a ninguno del país, donde se vienen lloviendo las ofertas para seguir afianzándose empresas nacionales y multinacionales que realmente traen un crecimiento importantísimo. Decir que tenemos enfrente un aeropuerto que bien visto, y por qué no animarnos a soñar, como siempre lo digo, por qué no algún día convertirlo en internacional, con lo cual creo que una ciudad capital como la que tenemos cercana, como es Santa Fe, creo que merece una conexión con el mundo. Hablamos de lo que es la tradición, de lo que es nuestro río, de lo que tiene que ver con la cultura, es un atractivo tras otro. Y decir que si a esto le sumamos la gran cantidad de habitantes que tiene, hoy por hoy es innegable que Sauce Viejo merece ser ciudad. Entonces, esto traería
un crecimiento, creo, exponencial, y creo que sería buenísimo, porque claramente hay que decirlo, que ya yendo a la fría letra y yendo a otro de los fondos del proyecto, que hoy tiene media sanción, hay que decir que claramente cuando uno lo lleva a la economía familiar, cuando uno es papá y tiene 2 hijos o un hijo, el ingreso que tiene tal vez le alcance. Ahora, si tenés 7 u 8 hijos, como es el caso de lo que está sucediendo en Sauce Viejo. Y lo digo porque tiene que ver con lo que tiene, en materia de lo coparticipable que tiene desde nación y de provincia. No es lo mismo lo que se le coparticipa a un pueblo que a una ciudad. Y es acá donde claramente los recursos son más que escasos, hoy con un pueblo que tiene dimensiones de ciudad y sobre todas las cosas población de ciudad. Entonces no te alcanza para poder cubrir las necesidades básicas, mínimas, indispensables para poder desarrollarte. Esto trae aparejado un crecimiento que claramente convertir comuna en municipio va a traer mucha solución a los vecinos. Hay que decir, para desmitificar y para no enredar la cosa, que el vecino no va a pagar más impuestos por esto, y esto claramente está plagado de virtudes. Así que bueno, es un poco darle al sauceño lo que merece, lo que nadie le regaló, pero que se ha ganado con el correr del tiempo. ¿Cómo ha recibido este primer paso hacia la declaración como ciudad la gente de Sauce Viejo? Con mucha alegría, con mucha alegría. La verdad que lo que recibimos a diario tiene que ver con notas de agradecimiento, con la posibilidad de incrementar los puestos laborales, porque claramente cuando uno habla de convertir a un pueblo en ciudad, claramente trae lo que son las entidades bancarias, lo que son la profesionalización y extensión de horarios escolares, lo que tiene que ver también con nuevas industrias que vienen a radicarse, lo que tiene también que ver con la mano de obra que va a haber en el lugar, porque claramente el crecimiento va a traer la posibilidad de que mano de obra local pueda empezar a tener un factor determinante. Entonces, creo que cuando vos te convertís en ciudad, pasás, y esto no va en desmedro de nadie que no lo sea, porque claramente hay etapas evolutivas que cada pueblo tiene que ir avanzando hasta convertirse en ciudad. Pero es acá donde Sauce Viejo tiene más que ganado todo ese recorrido, tiene todo un derrotero que lo ha llevado a pasar por diferentes ocasiones y diferentes circunstancias. Hoy el crecimiento es inevitable, y el crecimiento es lo que hoy le está dando la oportunidad de ser ciudad. Y decir que cuando sos ciudad empezás a jugar en otra liga, empezás a darte cuenta de que estás en las agendas, tanto de la provincia como de la nación, agendas internacionales que nos permiten tener roce con dadores de crédito, con prestadores de servicios que por ahí empiezan a fijarse en poblaciones que superan ampliamente los 10.000 habitantes. Y es acá donde claramente se lo visibiliza y donde se da la oportunidad también a toda nuestra región de crecer. Nosotros nos animamos a soñar, y en algunos días más vamos a estar presentando un proyecto que tiene que ver con un puerto seco, algo que ya había planteado en su oportunidad el ex senador Hugo Marcusi, lo cual estamos en tratativas, charlando un poco, a ver acerca de cómo ese proyecto en aquel momento puede estar relacionado con el presente, porque claramente ha cambiado mucho la evolución de Sauce Viejo, y claramente los tiempos son otros. Hoy tenemos conectividad, que es algo que estamos luchando y tratando de aprobar cuanto antes para que claramente no se quede nadie afuera. Cuando alguna empresa del exterior o de cualquier otro sitio de la Argentina quiere venir a radicarse, lo primero que te pregunta es si tenés gas, si tenés conectividad, cómo es la tensión eléctrica, cómo está si tenés lugar para expandirte. Y esas son las cuestiones que hoy por hoy Sauce Viejo tiene. Entonces, acompañado de todo el paquete de leyes que uno está tratando de impulsar desde el Senado, que tiene que ver con conectividad, con un gasoducto metropolitano, que tiene que ver también con un perfeccionamiento de lo que son nuestros tendidos eléctricos, es acá donde me parece que de a poquito nos vamos convirtiendo en una tierra más que fértil, sino seductora, para que vengan empresas que hoy por hoy cambiarían realmente la historia económica de nuestra región. Ujú. Bueno, esta media sanción ahora pasará a lo que es la Cámara Baja. ¿Pudo hablar con los diputados, con las diputadas sobre esta iniciativa, sobre los beneficios que traería que se apruebe definitivamente este proyecto para el pueblo de Sauce Viejo? Sí, mientras estuvimos en la presentación de lo que fue el proyecto de la municipalización de Sauce Viejo, nos acompañó el diputado progresista Pablo Farías. Y es acá donde realmente nosotros le agradecimos muchísimo, porque él también en su momento tenía la intención de ver cómo era el proceso y el progreso que tenía Sauce Viejo,
nosotros lo invitamos a contarle un poquito cuáles eran las expectativas y el por qué lo hacíamos en esta época y no fue en otro momento. Hay que decir que fue meteórico el crecimiento de Sauce Viejo en cuanto a la cantidad de habitantes y que eso claramente aceleró los tiempos. Y que cada cosa claramente en la vida tiene un tiempo, ¿no? Hoy consideramos que era la oportunidad. El diputado Pablo Faría, junto a su bloque, seguramente lo estaban evaluando, pero nos manifestó inmediatamente que no había inconvenientes y que claramente es un proyecto plagado de virtudes, y no porque lo haya hecho yo, sino simplemente porque es algo que es de sentido común. Si no lo hubiera hecho yo, seguramente alguien lo hubiera propuesto, porque claramente es lo que viene. Uno tiene que estar atento. La política, cuando va un paso adelante, de la noticia, creo que es ahí donde se encuentran las virtudes. Y es por eso que claramente es lo que sucede en Sauce Viejo y lo que seguramente sucederá en algunos días más en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos con mucha fe de que lo puedan tratar y esto no es un elemento de presión. Simplemente decir que ojalá que podamos tener en la próxima elección un intendente o intendenta de Sauce Viejo ya con esta nueva figura. Ujú. Bueno, senador, ahora me gustaría aprovechar la oportunidad y preguntarle por algunos otros temas interesantes que si bien no tienen que ver con proyectos de ley, como es el objetivo de este espacio, también son temas interesantes, como tiene que ver, por ejemplo, con la firma de un convenio que realizó con el movimiento Los Sin Techo por la suma de 2 millones de pesos para diferentes actividades. ¿Qué nos puede contar? Sí, decirte que el movimiento de los sin techos se ha convertido en un brazo ejecutor de políticas inclusivas. Ujú. Eh, con esto quiero decir que cuando un estado presta atención y se involucra con quienes hoy tienen la oportunidad de pisar el terreno y que lo hacen desde hace muchos años, es un tramo que realmente acorta las distancias. Y lo digo porque a veces cuando le toca tomar una decisión a alguien que por ahí no tiene presencia en el territorio o no conoce el territorio, realmente lleva todo un tiempo de experiencia, de conocerlo, de caminarlo. Bueno, con el Movimiento de los Sin Techo, así como con muchas otras organizaciones que realmente trabajan y muy bien en el territorio, se acortan los caminos. Y es acá donde ese convenio que hemos firmado lo que es lo que le va a permitir a muchos niños, no tengo en este momento el número exacto, pero son niños de barrios más que carenciados, barrios olvidados, por decirlo de alguna manera, que estamos tratando de ponerlo en la agenda de lo que viene. De lo que viene cuando me refiero a esto, hablo, por ejemplo, de lo que se está licitando en este momento, que está a punto de empezar a concretarse, lo que es la avenida Gobernador Menchaca, Barrio Las Lomas y todo ese cordón que lo que era el viejo Camino Esperanza. Es acá donde nos encontramos con todavía muchos ranchitos, nos encontramos con gente viviendo lamentablemente en la indigencia. El punto clave es tratar de poner en sintonía y en igualdad de condiciones a todos los niños que en este momento no tienen acceso ni a la educación, ni siquiera, mucho menos a la tecnología. El Movimiento de los Sin Techos, este convenio que hemos firmado le va a llevar la oportunidad de tener una tablet por primera vez o un dispositivo que lo pueda conectar para que de esa manera no se nos queden ni se nos caigan del sistema educativo. Es un poquito esto. Por otro lado, también tiene que ver con la firma de este convenio la posibilidad de tener herramientas para aquellos que van a tener su primer trabajo y por otro lado para esas cooperativas que se forman entre vecinos, que se deciden a arreglar el barrio, que se deciden a tratar de mantenerlo, dejarlo limpio, dejarlo lindo, dejarlo más seguro para todos ellos que puedan tener herramientas para poder de alguna manera empezar a cambiar la historia de esos barrios que llevan muchos, pero muchos años olvidados. Ujú. Otra temática que seguramente lo interpela muy de cerca tiene que ver, preguntarle, mejor dicho, por la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, que bueno, es uno de los sectores también muy afectados por esta situación de la pandemia que estamos atravesando. Sí, claramente. ¿Cómo no lo voy a entender si soy uno de los que no ha podido volver a trabajar desde el mes de febrero? Porque saben, y el que no sabe, le cuento que soy un representante de la cultura, soy cantante, vivo de mi música, vivo de nuestra empresa, y que lamentablemente desde febrero no podemos trabajar. Y así como lo hemos hecho con todas las actividades, desde el rubro gastronómico, desde el comercio, desde el campo, y con cada uno de los que no podía volver a la normalidad, hoy también toca el momento de decir, este sector no da para más. Lamentablemente son muchos, muchos, pero muchos meses
los que se llevan parado. Hemos avanzado en gestiones con nuestra ministra de Salud, como lo es Sonia Martorano, y desde ahí encontramos la idea, fuimos munidos de unos cuantos protocolos posibles para ver cómo se puede, digamos, garantizar una vuelta sin convertirnos en un problema o en un foco de infección cuando se habla de materia de COVID. Se ha visto con buenos ojos. Hay lugares y locales en nuestra provincia que realmente están preparados para poder dar lo que es un servicio gastronómico y a la vez algunos metros más allá, en un escenario, que haya artistas que puedan estar ganándose la vida y cumpliendo con un protocolo a rajatabla. Es acá donde nosotros esa unificación de protocolos la hemos planteado y se ha llegado a la conclusión de que más allá de lo que pasa en los días venideros, donde podemos encontrarnos con que de acuerdo al DNU nacional, que un poco está convalidando lo que es la vuelta de las actividades culturales al aire libre, amén de esto, cada local, bailable, confitería, gastronómico, que tenga la intención de brindar un servicio gastronómico más un show en vivo, con determinadas características. Claramente no podemos volver a como estábamos antes, eso lo entendemos, pero cualquiera que pueda tener la infraestructura necesaria y un protocolo elaborado de manera consciente va a poder presentarlo en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Trabajo. Y de esa manera poder encontrar la posible habilitación para ese show que quieran, digamos, brindar, y de esa manera que también los trabajadores del arte puedan volver a tocar en vivo. Perfecto, senador. Bueno, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más sobre el proyecto que hablamos al principio o quiere agregar algo a modo de cierre. No, simplemente decir que uno cuando viene por fuera de la política, como me ha tocado a mí, uno tiene mucha ansiedad, uno encuentra con que a veces los tiempos de la política no son lo que a uno como simple vecino que todavía me considero, digamos, tiene. Y es acá donde uno va aprendiendo el tiempo, va aprendiendo las cuestiones que tienen que ver con nunca bajar los brazos por las causas olvidadas, sobre todo las cuestiones por las causas que nos parecen más justas. Entonces, buscando un equilibrio social, buscando la oportunidad de que nadie se quede sin trabajo, buscando la oportunidad de que el pibe salga de la calle y esté en un lugar contenido como son los clubes. Por eso que todo el trabajo que venimos haciendo tiene que ver con esto. Todo está en un master plan, por decirlo de alguna manera. No me gusta mucho la palabra master plan, pero tiene que ver con cómo cambiamos o cómo le brindamos seguridad a la provincia. Yo creo que si el primer eje, el primer punto es no darle materia prima a la delincuencia y a la drogadicción. Y de esa manera se logra arrebatándoles a los chicos de la calle. Y es acá donde nosotros tenemos una oportunidad y una parada muy, pero muy complicada, pero que estamos dispuestos a dar con cada iniciativa legislativa, con cada proyecto de ley, con cada convocatoria que hacemos y con cada interpelación que hacemos para con nuestro Poder Ejecutivo. Y es acá donde nos van a encontrar siempre de este lado, tratando de que todo sea un poquito más justo y aportando una mirada más que de político, de vecino. Marcos, nuevamente muchísimas gracias. Un abrazo grande. Para este proyecto legislativo recibimos a la diputada Silvia Asciencio. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Bueno, me gustaría arrancar preguntándole por una iniciativa que tiene que ver con, una iniciativa que presentó, podríamos decir casi a principio de este año, que tiene que ver con la creación de equipos interdisciplinarios para tratar la salud mental de los trabajadores y trabajadoras sanitarios que están también afectados por esta situación del coronavirus. ¿Qué me puede contar? Justamente como decías, este proyecto de ley lo ingresamos allá por el 27 de abril de este año a la legislatura y tuvimos el acompañamiento en junio, donde se le dio media sanción a este proyecto de ley, que tiene como objetivo la conformación de equipos interdisciplinarios para el acompañamiento y el sostén de todos los trabajadores y las trabajadoras de salud en el marco de la pandemia. Nosotros vimos o visualizamos desde el inicio que esto iba a tener un gran impacto en lo emocional de todos ellos y el objetivo era crear un modo de contención, como te decía, a través de estos equipos que
podían ser no solamente trabajadores de profesionales de la salud mental, llámese psicólogos, psiquiatras, sino también trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, sociólogos. Nosotros vimos también y visualizamos que la pandemia, en todos sus abordajes, tanto nacionales como provinciales, un poco se olvidó esta disciplina, ¿no? Y pensamos solamente en lo orgánico, en lo infectológico, en lo epidemiológico, y nos olvidamos que esta pandemia también vino a hacer estragos en la salud mental. Imagínate lo que es para los trabajadores y ni pensar ahora luego de casi 8 meses de trabajo. Bueno, como te decía, lamentablemente el proyecto quedó en la Cámara de Senadores. Un poco la explicación o la argumentación del partido oficialista fue que se estaba trabajando desde el Ministerio de Salud y desde la Dirección de Salud Mental de la provincia en este tipo de abordaje. No lo vemos que sea tan así, o por lo menos no en todos los efectores, y nuestra intención era que esto tenga un marco normativo para garantizar este acompañamiento a los trabajadores que te decía. Ujú. En el documento de este proyecto, ¿qué principios iban a seguir este equipo interdisciplinario y cómo iba a estar conformado? Puntualmente los equipos se pensaban que sean integrados, como te decía, por un coordinador, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, y Sí. luego otras disciplinas que estén ubicados en las regiones de salud, llamadas anteriormente nodos, donde conozcan justamente estos equipos de trabajo y puedan brindarle ese acompañamiento, esa contención a través de la escucha, ¿no? Es un sostén impresionante lo que se puede generar hasta desde la virtualidad, con un llamado por teléfono, con un acercamiento a veces no presencial, pero que sí podía de algún modo tramitar toda esta angustia, esta desazón y esta incertidumbre que sienten y sentimos los trabajadores de la salud, porque yo todavía me considero y soy trabajadora de la salud, frente a una pandemia inédita, frente a una enfermedad desconocida. Nosotros los médicos no somos muy hábiles de trabajar sobre situaciones que no tienen evidencia científica, y después de 8 meses hay muchas dudas y mucha incertidumbre sobre los tratamientos. Imagínense el principio de la pandemia, cuando se empezaron a atender los primeros pacientes, la gran angustia que portaban estos trabajadores. Entonces, consideramos otra vez, como te decía, indispensable este acompañamiento, ¿no? Ujú. Justamente en este sentido, usted como médica seguramente debe seguir en contacto con muchos compañeros, con muchas compañeras que deben estar afectados por esta situación. ¿Se ha comunicado con ellos y le han contado que están sufriendo de alguna manera en su salud mental esta situación? Ya más de 230 días que llevamos de esta pandemia. ¿Le han contado esta situación? Sin duda, mi cercanía o mi relación con ellos es diaria, y te puedo asegurar que más allá de la fortaleza enorme que demuestran y que muestran todos los días en el trabajo, definitivamente hoy a esta altura de la pandemia también hace estragos el cansancio físico, no solamente el mental. También hay que pensar que no se han tenido días de vacaciones, que no se ha podido descansar, que hay muchísimos, ustedes saben más que nadie, las muertes de compañeros y compañeras. Ujú. Esto es indiscutible que hace daño, y que así todo se sigue trabajando a destajo para seguir cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Por eso también de mi parte, y casi en forma personal, lo que hago es intentar esto, ¿no? El acompañamiento, y por eso presenté este proyecto de ley pensando en abril, que a lo mejor rápidamente podíamos estar trabajando. Pero bueno, estas son las cuestiones que a veces no se dan. No hay que darse por vencido, vamos a seguir insistiendo, y de hecho también en los lugares donde más contacto yo tengo, intentamos de que este abordaje de algún modo se realice, ¿no? Uno a uno, con los recursos que se cuentan, y bueno, con mucho esfuerzo otra vez de los trabajadores de la salud. Ujú. Otra iniciativa que ha presentado que tiene que ver un poco con el sistema de salud y con esta situación de pandemia que estamos viviendo, tiene que ver con una iniciativa que también ya obtuvo la media sanción, que tiene que ver con humanizar los protocolos en el marco de esta pandemia, con un programa de acompañamiento a personas afectadas por COVID y personas con enfermedad terminal,
para, como usted decía en ese momento que se aprobó esta media sanción, para que nadie muera solo. ¿Qué me puede contar sobre este proyecto? Del mismo modo que te comentaba del proyecto anterior, un poco esto, también mi preocupación surge al inicio de la pandemia, cuando empezamos a tener nuestros primeros casos positivos y donde surgía como método terapéutico el aislamiento, la separación de las familias, después las internaciones prolongadas, las internaciones en cuidados críticos muy prolongadas, y donde las familias no podían tener más que un parte médico diario, digamos. También surge la preocupación y a partir de allí la realización de este proyecto de ley. El objetivo, como bien decías, es que estos protocolos que hasta el cansancio repetimos, aprendimos de cómo cuidarnos, se armonicen con las otras necesidades que tienen los pacientes y la familia, que tienen que ver, más allá del cuidado físico y de la enfermedad, que tienen que ver con la cuestión emocional otra vez. Es impensado, yo siempre lo dije en innumerables medios de comunicación, cuando nuestra cultura nos enseñó que cuidar al otro es estar cerca, cuidar al otro es brindarle un abrazo, una caricia, brindarle una taza de té caliente. De golpe las reglas del juego nos cambiaron en este 2020 y nos dijeron que cuidar del otro es estar separados. Esto no tiene un impacto menor. Y soy una convencida de que estos protocolos se pueden armonizar para lograr un equilibrio. Y de hecho, tenemos ya ahora, por suerte, algunos ejemplos que han dado muy buen resultado, no solamente en Argentina, sino en otros países, pero también cuando presentábamos este proyecto hace muchos meses atrás, no se hablaba tanto de esto, y lo que queríamos era eso, proporcionar un espacio de encuentro de la familia con el paciente, no solamente los pacientes COVID, sino los pacientes no COVID, y que sea de forma virtual, presencial, tomando las restricciones y las medidas correspondientes, que cada institución tenga un equipo que pueda trabajar y ordenar este proceso. Bueno, otra vez, ahí sí tuvimos todo el acompañamiento, se votó en forma unánime en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, y bueno, quedó en el Senado, estamos luchando, en esto sí estamos para que en las próximas sesiones pueda tener la sanción definitiva, y entendiendo otra vez que ninguna persona puede morir solo, que ninguna familia puede sufrir más angustia de la que se sufre con esta pandemia, sabiendo que no puede por lo menos escuchar su voz o hacer una videollamada. Además, cuestiones particulares que me atrevo a comentarte. No sé si ustedes saben, yo soy de una localidad, yo vivo en un pueblo muy chico, se llama El Hortondo. Nosotros tuvimos un paciente, uno de los primeros pacientes de la provincia con COVID, que estuvo 51 días internados en terapia intensiva del Hospital Regional de Venado Tuerto. Paciente que había hecho un viaje al sur y el 31 de marzo llega a nuestra localidad infectado. Imagínense 51 días sin contacto con la familia, más allá que él estuvo mucho tiempo con respirador, ¿no? Cuando él pudo recuperarse, lo primero que se intentó, gracias al gran trabajo de los terapistas, es comenzar a realizar videollamadas con la familia. Y les aseguro que el pronóstico y la evolución de ese paciente fue absolutamente favorable. En 4 o 5 días posteriores, el paciente estuvo de alta. Entonces, lo emocional no lo podemos dejar de ver, yo como médica generalista no puedo dejar de verlo, y no puedo dejar de ver que la familia que se queda en su casa esperando aterrada ese llamado por teléfono es realmente muy cruel. Entonces, otra vez vemos que con el esfuerzo de los trabajadores, con el esfuerzo de los directivos, de muchos efectores, se ha logrado algún avance en relación a esto. Se logran algunas visitas, se logran comunicarse a través de algún vidrio y algunas cuestiones, pero también le queremos dar un marco normativo. También queremos que esto sea una ley que pueda garantizarle a todos y a todas el derecho de estar con un familiar, de acompañarlo y también de protegerse, por supuesto. En la línea de esto último que me cuentas sobre de qué manera se realizaría este encuentro, preguntarle logísticamente qué es lo que prevé la iniciativa. Si puede La darme algunos iniciativa detalles. sí, es que este protocolo, digamos, debería adaptarse teniendo en cuenta cada efector, ¿no? Porque tienen que ver las cuestiones edilicias, tienen que ver las cuestiones hasta organizativas,
tenemos que saber que estas personas que pueden visitar a otros generalmente tienen que ser personas que no tengan factores de riesgo, que sean personas jóvenes, que también se comprometan a que luego de esa visita, con todos los equipos de protección correspondientes que se lo debe brindar en la institución, vuelva a su casa y esté en fase 1, como llamamos nosotros. Digo, hay un montón de cosas que adecuar, que puede ser una vez al día, que puede ser una vez al día, y luego una llamada virtual, y cada 48 horas. Digo, esto también conformado y armado teniendo en cuenta las características individuales. Y también teniendo en cuenta que hay alguien que tiene que pensar esto en los hospitales. En los grandes hospitales es tanto el trabajo que alguien tiene que ocuparse. Por eso en un artículo del proyecto habla justamente que esto es la conformación de un equipo de áreas no tan afectadas, si se quiere, al trabajo, que pueden tomar este compromiso y articular el proceso para que sea realmente efectivo. Perfecto. Bueno, diputada, la verdad muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. Rápidamente contarte que soy la presidenta de la Comisión de Salud, una comisión de salud que tuvo muchísimo trabajo. Nosotros tuvimos un promedio de 40 ingresos de proyectos de comunicación y de ley por sesión, y llevamos a la fecha más de 120 proyectos tratados y dictaminados en nuestra comisión, gracias a un gran esfuerzo de todos los integrantes y de todos los integrantes de la comisión que trabajamos para darle celeridad a estos proyectos que venían a darle soluciones o herramientas al Poder Ejecutivo para transitar esta pandemia. Muchos fueron tratados, dictaminados y quedaron ahí, y otros creo que llegaron a la gente que le tenía que llegar. Así que, como para cierre, decirte que como primera vez de mi parte en la Cámara Legislativa fue un enorme esfuerzo y una enorme experiencia estar al frente de la Comisión de Salud, que tuvo un protagonismo enorme teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19. Nuevamente, muchísimas gracias. A disposición. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, para este proyecto legislativo recibimos al diputado Fabián Palo Oliver. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, es un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, entre algunas de las iniciativas que queremos consultarle, por el proyecto de ley de modificación al régimen de licencias, el cual amplía lo que es la licencia por paternidad para los trabajadores y las trabajadoras del Estado provincial. ¿Qué me puede contar? Bueno, en primer lugar, contarles que lo que hemos hecho con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción y que fue aprobado por unanimidad, aparte de la iniciativa propia, bueno, hemos trabajado con otras iniciativas de la exdiputada Silvia Asburgue, del exdiputado Garibaldi, Simoncini, de la actual conformación de la Cámara de Diputados, también con la diputada Donet y Giustiniani, y la diputada De Ponti y diputada Mamú. Si bien los proyectos eran similares, lo que hemos hecho es unificar todas las iniciativas en una sola norma. El régimen de empleados públicos en la provincia de Santa Fe se unificó. Si se convierte en ley, ya no van a haber sueltos, resoluciones ministeriales, sino que va a ser un solo plexo, y eso es lo más importante. Así que en primer lugar decir que ojalá el Senado lo trate cuanto antes. Obviamente que es una ampliación de derechos para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe en sus tres niveles o en sus tres poderes: los empleados públicos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Lo hemos trabajado una vez que lo presentamos con los distintos sindicatos, y obviamente que lo vieron con muy buenos ojos. En primer lugar, decir que la legislación laboral de la provincia de Santa Fe, como la mayoría de las legislaciones del país, tiene un fuerte sesgo de género, de discriminación a la mujer. Prácticamente le da a las mujeres el cuidado exclusivo de sus hijos una vez nacidos, en
el primer tiempo de nacimiento. No hay posibilidades que los padres tengan una licencia, y en este caso incorporamos a los padres o a los varones tutores una licencia por 30 días, al igual que a las empleadas mujeres. Incorporamos algunas autorizaciones que podían llegar a ser excepcionales a partir del criterio del empleador, del responsable del área, y que ahora le incorporamos dentro de la ley, como por ejemplo lo que es el permiso para todo lo que tiene que ver con las tramitaciones para adopción. Ustedes saben que de por sí adoptar a una criatura, un chiquito, una niña, es bastante complejo y lleva tiempo. En este caso va a haber un régimen especial, de autorización especial, para parejas, para madres, o para mujeres o varones que desean adoptar y están obviamente dentro del registro, y a partir de ahí haciendo los trámites. Después también hay una incorporación para el periodo de adaptación que tienen los chiquitos que comienzan la escuela formal en la salita de 4. Ustedes saben que tienen generalmente una adaptación de una semana, donde en esa semana van únicamente por 2 o 3 horas y lo van ampliando hasta que completan la cantidad de horas que los chiquitos se quedan en la salita de 4, en lo que es los primeros pasos de la educación formal. Así que ahí también incorporamos por única vez, a principio de año, una autorización para este periodo de adaptación, y también incorporamos uso para, una vez salimos, de detección de cánceres tanto para mujeres como también para hombres, aquellos que ya están en edad, que se hacen los estudios para cáncer de próstata. Obviamente que esto, junto con, hay un capítulo especial que tiene que ver también con el trabajo que tiene que hacer la propia provincia para fomentar dentro de, en este caso en particular, dentro de los trabajadores y trabajadoras del Estado, la posibilidad de que justamente se realizan los controles en el periodo que comienzan a ser recomendables tanto para varones como para mujeres. Después, bueno, también hay digamos, una concepción que es absolutamente distinta y que se rompe con el estereotipo, se incorpora a todas las modalidades de familias, que tampoco estaban obviamente incluidas dentro de la legislación actual. Por lo tanto, creemos, a ver, primero hay que decir que dentro de las comisiones, si bien en el periodo anterior no lo habíamos podido sancionar, en esta oportunidad se discutió mucho, pero realmente fue muy ágil el tratamiento legislativo, y se aprobó por unanimidad, porque también confieso en esto que no es ni más ni menos que adaptar la legislación a los tiempos que estamos viviendo. O sea, no estamos inventando nada, hay una fuerte impronta, y sobre todo con la conformación de esta legislatura. Yo rescato mucho la cantidad de jóvenes, mujeres y varones que se han incorporado. Yo siempre digo, yo tengo 51 años, ingresé en el periodo anterior, con 46 años fui electo diputado, y era uno de los 10 diputados más jóvenes de la legislatura, y hoy soy uno de los 12 diputados más grandes con la actual conformación. Así que creo que va a ser una conformación que va a poder saldar viejas discusiones, y que va a poder, bueno, incorporar nuevos derechos al Estado santafesino, y eso obviamente que es muy bueno. Bien, para que quede claro y para que lo podamos entender, ¿cómo podríamos sintetizar cómo sería este nuevo esquema de licencias y permisos? Es igualar la situación de mujeres con varones, para que los varones también sean responsables del cuidado de sus hijos en los primeros pasos de la infancia. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque toda la legislación estaba armada, bueno, con los viejos esquemas y modelos familiares, cuando las mujeres, prácticamente la mayoría era ama de casa, o eran muy pocas las mujeres que trabajaban. Bueno, ahora están en una situación de igualdad, si se convierte en ley y lo trata el Senado,
y los varones incorporan derechos que antes se los tenía negada la legislación, pero al mismo tiempo eso también significa que las mujeres tienen otro rol y que van a poder también ser acompañados y poder criar a sus hijos en los primeros días del nacimiento juntos con sus compañeros, compañeras. Eso es la síntesis creo más importante de esta ley, más allá de los otros casos especiales que te dije. Es una ley que incorpora la igualdad. Serían 9 o 10 los puntos de licencias y permisos, ¿no? Así es, y algunos ya estaban, con algunos se le ha dado ampliaciones. Yo para no olvidarme ninguno, pero por ejemplo, lo que es la licencia por tratamientos médicos de reproducción son 15 días, que antes tenía que gestionarlo, e insisto, quedaba a criterio de la persona responsable del área del Estado. Por el otro lado, los permisos de lactancia, que tampoco estaban incorporados puntualmente, inclusive hay hasta presentaciones que se han hecho administrativas de muchísimas mujeres que son lactantes y bueno, tenían que estar esperando la autorización. Después la licencia por lactación escolar, se incrementa la licencia por nacimiento de vida a 30 días y se incorpora a los varones en este caso, actualmente son 15 días, y después lo que es la licencia hasta un año, son permisos en este caso sí especiales para cuando comienza la guardia, y licencias especiales por fallecimiento, que también hay una ampliación. Estos son los más, creo que son los más importantes, ¿no? Que no estaban contemplados en la legislación. Otra iniciativa por la que quiero consultarla aprovechando la oportunidad es la que busca regular la actividad del juego y las apuestas en línea dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Qué me puede contar? Bueno, en primer lugar, decir que en lo personal yo soy un defensor que el Estado provincial regule la actividad del juego y de los casinos. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene una concesión. Hay 3 casinos que fue con una visión absolutamente turística, más que nada. Obviamente que después hay mucho para discutir en qué es lo que no se está haciendo bien, los controles, todo lo que tiene que ver con campañas que el gobierno provincial debería llevar adelante, bueno, para recomendar justamente que las adicciones al juego también son situaciones muy difíciles y que uno se tiene que tratar en caso de tener ese tipo de adicciones. Ahí hay una ausencia del Estado, pero soy un convencido que el Estado tiene que regular. Todo lo que no está regulado propicia o es propenso a que existan actividades paralelas ilícitas. Sabemos, bueno, en estos días lo que significa el juego clandestino y las distintas tareas que está llevando adelante la justicia. Así que, en primer lugar, soy un defensor de que el Estado debe regularlo. Yo en lo personal hice una objeción, presenté un proyecto para rechazar el decreto del gobernador Obey, del gobernador Perotti, por el cual lo que hace es autorizar a los 3 casinos, el de Milingué, el de Santa Fe y el de Rosario, el juego online, teniendo en cuenta que el juego de paño, que se hace con puertas abiertas de los casinos, no están vigentes. Desde el 20 de marzo los casinos han cerrado sus puertas. Esto es un dato de la realidad, es un dato de la realidad que hay muchísimos empleados que están cobrando sus salarios, a pesar de que los casinos no están abiertos, y esto obviamente que es importante, que hacen importantes aportes en lo que es los municipios de Santa Fe, Rosario y Milingué, con lo que es el registro de derecho de inspección, que son municipales, pero aparte, bueno, el juego también debe abonar a la provincia de Santa Fe un canon, y también en ese sentido se está cumpliendo, o por lo menos las compañías están cumpliendo y están pagando lo que corresponde a la provincia. Pero también es cierto que entendemos que el gobernador se ha excedido en sus facultades, entendemos que por la emergencia se podría haber otorgado una autorización especial hasta tanto nuevamente abran los casinos. Lo que sucede es que el gobernador esa ampliación la hizo hasta el final
de la concesión, es decir, por 15 años más le autorizó la posibilidad de jugar, de tener habilitado el juego online. Y lo más grave de la situación es, entendemos nosotros, obviamente esto es para discutir, es que no hay una ley en la provincia de Santa Fe que lo regule. Por lo tanto, lo que el propio decreto del gobernador plantea es que los propios titulares de los casinos deben hacer una oferta, una propuesta, más que una oferta, deben hacer una propuesta, y el gobierno de la provincia evalúa y a partir de ahí los autoriza. Nosotros entendemos que el juego online debe estar regulado. Está claro que hay juego online hoy y que es ilegal. Hay muchísimas páginas de juegos que no están autorizados o por lo menos que no están regulados, en este caso por el Estado santafesino. Hay provincias que ya lo están haciendo, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros hemos visto también legislación comparada de otros lugares. Ese es un proyecto. En nuestro proyecto es un proyecto muy, pero muy amplio. Y después el bloque, también otros integrantes del bloque presentaron otro proyecto regulando también el juego online, pero en este caso con la exclusividad de que quien opere el juego online sea el gobierno de la provincia de Santa Fe. En mi caso, mi proyecto, que obviamente se va a debatir después en las comisiones, nosotros dejamos abierta la posibilidad que el gobierno de la provincia llame a licitación para que empresas privadas se presenten sus ofertas y a partir de esas ofertas, obviamente, determinar esas autorizaciones. Yo creo que para este año no vamos a llegar a discutirlo. Sí ha generado algunas diferencias la decisión que tomó el gobernador. Hay diputadas y diputados también del bloque de la Unión Cívica Radical del Frente Progresista que hicieron una denuncia en el ámbito judicial. En mi caso entiendo que es importante discutirlo, insisto, porque quiero que esto quede claro. Yo soy un defensor de que el juego se pueda regular, que paguen canon, son ingresos importantes, pero con una fuerte regulación por parte del Estado. Lo que sí reprochamos es la medida que tomó el gobernador Perotti, de haberle dado una autorización por 15 años, insisto, y que ni siquiera está determinado bajo qué parámetros, porque la provincia no tiene una ley que lo regule, y es más, deja en manos de los propios dueños de los 3 casinos de la provincia de Santa Fe, que hoy tienen la concesión, a que hagan la propuesta y lo va a evaluar el gobierno provincial. ¿Cómo está siendo la comunicación con las demás bancadas, con sus compañeros diputados y sus compañeras diputadas con respecto a estas dos iniciativas que hemos hablado? Mira, obviamente que la del régimen de licencia fue muy buena, porque ya tiene media sanción, ya estamos hablando con los senadores, en realidad, claro. Concretamente con los senadores del Frente Progresista, para ver si le pueden dar tratamiento antes que termine el año. Y en el caso del juego, insisto, creo que no va a haber mucho tiempo para que lo podamos discutir en lo que queda del año. Tengamos en cuenta que comienza el periodo extraordinario, y en el periodo extraordinario únicamente se tratan los proyectos de ley que el gobernador Perotti habilite, es decir, manda a la Cámara de Diputados y Senadores cuáles son o nuevos proyectos o proyectos que ya tienen estado parlamentario, pero únicamente los que habilita el propio gobernador. Así que no creo que podamos en particular discutirlo en lo que queda del año. De todas formas, digo, nunca es tarde, y bueno, si hay que discutirlo el año que viene, también es importante. Insisto, no podemos tener habilitado la posibilidad de que la gente juegue en forma online y que no haya un fuerte control del Estado, regulación, y
que se trabaje realmente para que se haga de forma responsable, de forma segura y sobre todas las cosas que no se ponga en riesgo atrás de una computadora con todo lo que eso significa, a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe, ¿no? Ujú. Perfecto, diputado. Bueno, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo o contarme alguna otra cosa a modo de cierre. Muy cortito, si querés, tiene media sanción, también fue aprobado el jueves pasado, un proyecto de ley a los fines de declarar de interés público el informe de la Comisión Noguera. En el año 1997, el exgobernador Obey, bajo un decreto que sancionó oportunamente, creó una comisión, el decreto es el 237 de 1997, creó una comisión a los efectos de determinar las responsabilidades de los distintos directorios que tuvieron el ex Banco Provincial de Santa Fe, que era obviamente un banco estatal, en lo que fue un vaciamiento que después termina con el proceso de privatización en el año 1996. Un dato que no es menor, cuando decide conformar esta comisión por decreto, a la vez le pone una condición, esa comisión tenía carácter de secreto, todo lo que investigue hasta el año 2028. Entonces, bueno, en el año 2017, el ex gobernador Miguel Lichi sancionó un nuevo decreto haciendo público ese informe de la Comisión Noguera. A partir de ahí existe la posibilidad de encontrarlo en la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que son fotografías del informe. Nosotros lo que pretendemos es que se resguarde en primer lugar, que se desgrabe muchísima documental grabada, y al mismo tiempo que se sistematice para que los ciudadanos comunes, para que los periodistas, para que investigadores puedan entrecruzar datos, y al mismo tiempo, bueno, que se pueda conocer este informe de forma tal que por lo menos todos los santafesinos y santafesinas sepamos qué es lo que pasó con el ex Banco de Santa Fe. Hay una matriz muy clara, marcado, que en esos años se administró en forma irresponsable, que se otorgaron créditos hasta en forma maliciosa, que inclusive beneficiaron a un grupo de empresarios que pudieron consolidar su posición dominante en el mercado, en distintos rubros, a partir de enriquecimientos, por lo menos en forma ilegales. Hay una cartera de morosos en su momento que después fueron deudores incobrables. La verdad que hubo una estafa a todo el pueblo santafesino, y entendemos que no solamente para no volver a cometer esos errores, sino que entendemos que la ciudadanía debe conocer ese informe. El ex gobernador Lichi dio un primer pasito, que fue romper con esa condición de secreto. Ahora es público, pero si vos querés entrecruzar, querés navegar, no lo podés hacer. Y bueno, lo que pretendemos es todo el informe, sistematizarlo, y a partir de ahí poder tener realmente un acceso real, cada uno que quiera hacerlo. Esto también fue aprobado por unanimidad. Yo reconozco sobre todas las cosas el acompañamiento de la bancada del partido de gobierno, del PJ, que lo ha votado por unanimidad, porque bueno, también hay que decir que todas las administraciones justamente fueron de gobiernos peronistas que se dieron desde el 83 por lo menos hasta el 97, que se privatizó. De todas formas, la comisión trabajó desde el 79 al 91. Acá también hay un dato que llamó la atención, que cuando Obey crea la comisión, la crea, pero saca el primer gobierno de Reutemann, que se dio desde el 91 al 95, lo excluyó de la investigación. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de este proyecto. Entendemos que tiene que ver con el patrimonio de los santafesinos y santafesinos, con nuestra propia historia, y tiene que estar muy atesorada, tiene que estar resguardada, para que no desaparezca ningún material que tiene un valor histórico muy, pero muy importante.